Hola, soy Sola Imsa y hoy estoy aquí porque quiero compartir con vosotros una información acerca de la Cueva de los Tallos. Este vídeo está relacionado con los dos anteriores que hice sobre el Serapeum y sobre el Monte Bucegui. Por lo tanto, ya es el tercero, iba a hacer una trilogía. Bueno, pues ya este será el último que hable de estos lugares intraterrenos diferentes, extraños, que llevan consigo un misterio importante y que, independientemente de que se hayan contado muchas cosas, pero al final no se ha llegado a una conclusión clara. Por falta de interés de los gobiernos de los países correspondientes, por otro tipo de intereses de otros lugares, bueno. El caso es que ahí está y que sí es importante seguir compartiendo toda esta información, ¿no? Para que podamos tener, bueno, una idea más de todo lo que hay por ahí. En principio, como digo, son 3 los lugares que he escogido, aunque probablemente con el tiempo iré añadiendo otros que vaya considerando de relevancia, ¿vale? De relevancia para lo que incluyen o lo que conllevan, ¿no? Estos lugares simplemente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. La Cueva de los Tallos se encuentra en el oriente del Ecuador. Es una zona montañosa, irregular, conocida como la Cordillera del Cóndor. La entrada a esta cueva está a 800 metros de distancia. Fijaros, esta es la cueva. Fijaros los ladrillos, podríamos decir, aunque son piedras, pero tienen forma como de ladrillo, lo veis aquí con el ratoncito. Y fijaros esta piedra de aquí abajo, la longitud que tiene. Son unas construcciones impresionantes, fuera de toda, pues, no sé, condición humana. Y sobre todo porque al estar bajo tierra, el construir esto es realmente complicado si nos basamos en que pudiera estar hecho por humanos de la zona, ¿no? Sobre tierra pueden, no sé, dar muchas explicaciones de cómo podría moverse esas piedras, pero bajo tierra. Y sobre todo en este caso, porque es que esta cueva, la entrada a esta cueva, se halla a unos 800 metros de altura. Fijaros, para entrar en ella hay que bajar con cuerdas, lo que no quiere decir que pudiera haber otras entradas no conocidas, por lo menos a voz populi. Puede ser que con los lugareños, sí, con los cuidadores de esta cueva, los SWATs puede ser que sí, sepan, pero en principio no lo han dicho y siempre se entra por de esta manera. Veis aquí a este hombre con sus cuerdas bajando por este canal hasta bajar a la cueva. Esta imagen me gustó porque pareciera como si estuvieran bajando al fondo del mar, pero en realidad es bajo tierra. Como digo, a unos 800 metros de altura está esta entrada. Bien, ¿por qué se llama la Cueva de los Tallos? Pues se llama de los Tallos porque los lugareños, ¿no? Las personas, como digo, que se encargan de proteger este lugar, que se llaman SWATs, o antiguamente no, nosotros los conocemos como los jíbaros, porque ellos antes, cuando eran guerreros, pues tenían la costumbre de reducir las cabezas de los que conquistaban, ¿no? De la gente que cogía. Bueno, pues entonces, estos serían los tallos. Los tallos, como podéis ver, es, no sé, una mezcla entre ave rapaz, una ave rapaz, pero bueno. Y entonces ellos lo que hacen es que en esta cueva ponen sus huevos y los lugareños lo que hacen es que bajan a coger sus polluelos y sus huevos también. Entonces, por eso lo han llamado así, la Cueva de los Tallos. Esta cueva guarda a la entrada unos túneles labrados que recorren miles de kilómetros. Fijaros, aquí tenemos en la zona baja 2 personas que estuvieron, los que al principio entraron en esta cueva, ¿vale? Que ahora veremos quiénes son. Aquí abajo veis esta zona que está con piedra por delante, pero es un túnel. Pero fijaros aquí arriba, veis la entrada a otro túnel. Esta cueva tiene distintos niveles, como si fuera una edificación, y todo ello está con túneles labrados en la piedra. ¿Podemos pensar algún tipo de tecnología en épocas tan antiguas que pudieran hacer este trabajo
que ahora mismo no hay todavía una tecnología fácil de acceso para poder realizarlo. Y además, como digo, labrando, porque si os dais cuenta aquí, estas piedras están labradas e inclusive, como habéis visto antes, son como si fueran ladrillos que forman muros o galerías o salas que ahora os iré poniendo de inmenso tamaño. Lo que no implica que hay zonas también en estas cuevas que sí son naturales, por lo tanto están mezcladas, ¿no? Pero algo importante aquí, este mundo intraterreno, estos túneles subterráneos que son antediluvianos, porque realmente no se data exactamente la fecha, no tienen nada que ver con el tema de la tierra hueca, ¿eh? No quiero que confundamos unas cosas con las otras. Bien, fijaros, otro túnel más. Fijaros estas piedras que diréis, bueno, no, ese es el techo que está rajado. Realmente si estuviera rajado habría problemas, ¿no? Lo tendrían que apuntalar porque esto podría caerse, cosa que no es así. Vamos a conocer a esta persona, el padre Crespi. ¿Quién fue el padre Crespi? Este hombre fue un religioso salesiano llamado Carlo Crespi, nacido en Milán en 1891 y murió en el Ecuador en 1982. Era un sacerdote erudito, le gustaba todo lo que era misterioso, era multifacético, se dedicaba a muchas cosas aparte de ser sacerdote y tenía un gran conocimiento sobre la cueva de los Tallos desde hacía mucho tiempo. Él fue recopilando todas las piezas que le fueron proporcionando los nativos Schwartz, que era era una raza en realidad, era una raza, era un grupo de tribu, una tribu de la zona, mejor dicho, y que eran llamados los Schwartz, se hacían llamar así, pero que posteriormente nosotros, como he dicho antes, los conocemos como los jíbaros. Para ellos, en realidad, es una manera de llamarlos peyorativamente, es como si fuera un insulto, pero se les llama así o se les hace conocer así, precisamente porque, como decía, sus costumbres era que cuando eran guerreros y, por tanto, cuando mataban a alguien los achicaban la cabeza. Ahora veremos alguna imagen de ellos. Entonces, este hombre, como digo, el padre Crespi, recogía pues lo que los nativos le iban dando, ¿no? Y lo iba guardando en el patio de su iglesia, María Auxiliadora de la ciudad de Cuenca, en el Ecuador. Fijaros, esta es una de las láminas, podéis ver aquí a la derecha, a la izquierda el padre Crespi, y a la derecha una de las láminas, que algunas eran de oro, no todas eran de un metal cualquiera, sino de oro, algunas de ellas. Aquí vemos al padre Crespi. Lo han querido relacionar y yo ahí, sinceramente, no lo veo tan claro. Por eso vemos aquí esta imagen, aquí a la izquierda, en que lo han querido relacionar con el tema sumerio. Yo no lo veo tan claro, porque esta plancha de aquí arriba pues no tiene mucho que ver con lo que vemos aquí abajo. Aquí abajo vemos esta tabla, hecha en piedra, en metal, pero, quería decir, parece piedra, pero no lo es, y es la que tiene en la mano el padre Crespi. Bien, aquí vemos toda una serie de símbolos en estos cuadraditos, como si fuera, pues tipo la escritura que se conoce por allí de la zona, ¿no? De los incas, los mayas, los aztecas, ¿no? Esta serie de petroglifos. Bien, aquí tenemos otras láminas, fijaros la longitud, lo grande de esta lámina. Yo este guitarrón no lo veo tan claro que pueda ser hecho por esto, pero bueno, ahí también lo encontraron dentro de la cueva. Hay algunas de las cosas que se encontraron que puede hacer dudar de que estuvieran y fueran realmente de estos seres que habitaron en esta cueva, pero yo os lo he puesto para que ya vosotros discernáis qué puede ser y qué puede no ser. Aquí tenemos más, estas son planchas metálicas, como digo, con una escritura que puede ser una escritura jeroglífica, que hay que... piensan que hayan podido descifrarse algunas partes y que tiene que ver con el origen de la humanidad en este planeta. Y aquí abajo, pues otros objetos que se han encontrado también, no todo han sido planchas metálicas, podéis ver aquí también otros objetos que se han encontrado en estas cuevas.
Como decía, el padre Crespi todo lo iba acumulando en su iglesia, pero no interesaba que él tuviera este tipo de, no sé, de secreto o de bueno, pues de material, ¿no? Pues porque en realidad era como un tesoro. Y curiosamente, todo esto fue robado cuando este hombre murió, a la par que fue quemada su iglesia y todo fue desaparecido. Realmente, entonces, se puede considerar que era falso lo que este hombre tuvo o acumuló o no. Porque si es algo falso, algo que no tiene importancia, no se ocupan de robarlo, ni de quemarlo, ni de hacerlo desaparecer. Entonces, ahí ya te hace pensar si realmente no sería verdad todo lo que a este hombre se le fue dando. Pero ¿quién descubrió esta cueva? No fue el padre Crespi. Quien descubrió esta cueva fue Juan Moritz. Juan Moritz en 1950 aparece en América. Es un hombre que es de nacionalidad, o sea, es húngaro, perdón, de nacimiento, y fue luego nacionalizado argentino. Nació en 1923 y él lo que buscaba eran las entradas al mundo intraterreno, lo que hizo que recorriese pues, muchos lugares del mundo, ¿no? Era aficionado a la espeleología y experto conocedor de leyendas antiguas. Por eso, como digo, se especializó en las entradas al mundo intraterreno. También se decía que sí podía, ya que sabía mucho, tenía mucho conocimiento de esoterismo, pues que si pudiera pertenecer a alguna sociedad secreta de corte germánico o del norte de Europa, ¿no? Que lo podían relacionar, pues no sé, con lo que luego en la época nazi se movió, y, bueno, pero eso queda como en el misterio, ¿no? Moritz organizó una expedición a la cueva de los Tallos y entonces vio que había construcciones que estaban ahí hechas. Se puso en contacto con, aquí tenemos los SWATs. Estos son los guerreros SWATs. Estos guerreros, pues, son los guías que llevan a las cuevas, además la protegen. Ellos son los indios nativos de la selva oriental del Ecuador. Bien, y eran guerreros, aunque ahora ya no, lógicamente, ¿no? Pero bueno, es un pueblo guerrero de origen y por tanto lo lleva en su sangre, ¿no? Entonces, en 1969 fue cuando Moritz fue guiado a estas cuevas y las descubrió. Y entonces quiso divulgarlas a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo porque quería pues, que se supieran los tesoros que se habían encontrado en perdonad un segundo, que se habían encontrado en el lugar. No. Aquí quería volver a Moritz. ¿Y por qué quiero volver a Moritz? Para que os quedéis con la idea de cómo es, de quién era, y porque cuando él entró en estas cuevas, hizo un acta notarial, que está el registro, es del 21 de julio de 1969 en Guayaquil, que dice: he descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio. Bueno, pues los descubrimientos de Moritz llegaron hasta el escritor e investigador suizo Erich von Däniken, que le llevaron al Ecuador y a hablar con Moritz para que le explicara todo lo que había encontrado en la cueva de los Tallos, al mismo tiempo que pues también le pusiera en contacto con el padre Crespi. Von Däniken no estuvo en la cueva de los Tallos, aunque se dice que sí, no es cierto. Solamente escribió en su libro El oro de los dioses, que fue un bestseller
en 1974, del que se vendieron 5,5 millones de ejemplares y traducido a 25 idiomas. Bien, pues en este libro, von Däniken habla de sus aventuras arqueológicas, encontrando antiguas civilizaciones en la Tierra, y bueno, pues fue un libro, como digo, que en la década de los 70 arrasó. Ahora, es curioso que este hombre nunca estuvo, como digo, por lo menos en la Cueva de los Tallos, en otros tendría que investigarlo. Lo único que hizo fue coger toda la información de Moritz y también del sacerdote, ¿no?, del padre Crespi, hacer las suyas y no dar absolutamente nada, ni a Moritz ni a Crespi, de todas las ganancias tenidas o conseguidas. Bien, la obra de Däniken la leyó un ingeniero escocés llamado Stanley Hall. Stanley Hall es el que veis aquí a vuestra derecha. Este hombre, como digo, era un ingeniero escocés y que contactó con Moritz para proponerle una expedición a la cueva. Moritz es el que veis aquí a la izquierda. Moritz aceptó, pero puso una condición, y era que él debía de ser el jefe de la expedición y además de que no se llevaran las piezas arqueológicas que se hallaban en la cueva. Claro, muy inocente Moritz, ¿no?, de pensar que no se iban a llevar nada cuando ya sabemos que es una costumbre ir a los lugares, descubrir lo que hay allí y llevarlo a los países propios, ¿no? Así tenemos los museos de todos los sitios donde han hecho este tipo de descubrimientos llenos de cosas que no les pertenecen. Pero bueno, siguiendo con, esa es una opinión mía, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo para nada en que las riquezas de los países salgan de los países. Entonces no es normal que Egipto, por ejemplo, esté repartido por Inglaterra, Francia, Estados Unidos, España, yo qué sé, por un montón de sitios. Pero bueno, como volviendo aquí al caso de la Cueva de los Tallos, Moritz, por supuesto, pues pensó que podía ser así, y Stanley Hall como que no estaba por la labor. Entonces simplemente quería obtener de primera mano la información de Moritz para luego hacer lo que quisiera. Moritz se dio cuenta y entonces no quiso seguirle el juego a este hombre, entonces no quiso participar en esta expedición británica. De manera que Hall lo que hizo fue ponerse de acuerdo con las autoridades ecuatorianas y en julio de 1973 organizó una expedición británico-ecuatoriana, que en realidad era británico-estadounidense, compuesta en su mayoría por personal científico y militar. Aquí incluimos a otro personaje. Aquí aparece el espeleólogo argentino, que es de origen español, llamado Julio Goyen Aguado, que había sido contratado para esta expedición y que además él sospechaba que Stanley Hall pertenecía a algún tipo, bueno, al servicio secreto británico o algo como muy oculto, ¿no? También decían que sea alguna sociedad masónica, bueno, no se sabe. Como los masones están en todos los lados, dicen, que yo no lo creo, pero dicen, pues entonces también se le incluye aquí a Hall en este asunto. Bueno, pues entonces, el propio Goyen Aguado declaró que la expedición británica tenía un interés obsesivo en encontrar la biblioteca metálica de Tallos para llevársela a ellos en secreto a Inglaterra. Por lo tanto, volviendo a lo que dije antes, ¿realmente es mentira o son falsas estas láminas? Entonces, ¿por qué tanto interés en conseguirlas? Hubo otro invitado aquí, ¿veis? A Moritz a la derecha, Hall en el medio y Goyen Aguado a la izquierda, cuando en principio estuvieron hablando hasta sacarle toda la información que pudieron a Moritz y luego darle de lado. Pero aquí tenemos, como digo, otro invitado. Este invitado es Neil Armstrong. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver este hombre aquí? Pero bueno, sí. Le invitaron pues porque como tenía experiencia de haber sido testigo y haber visto pues rastros, huellas, objetos extraterrestres, civilizaciones extrañas, fue a la Luna, aunque se duda de que el viaje a la Luna fuera cierto, ¿no?, en su misión espacial del Apolo 11. Bueno, el caso es que era un hombre que podíamos decir no se extrañaba de nada, ¿no?
Entonces, bueno, pues aquí empezó la expedición con Hall, con Neil Armstrong y con Goyen Aguado. Y aparte, bueno, pues todo el grupo de personas, científicos, arqueólogos, etcétera, que se unieron al grupo. Aquí abajo podéis ver también, ¿veis? Cuando estaban dentro de la cueva, aquí estaban Goyen y Hall, aquí los vemos. Entonces la expedición, lógicamente, necesitaba guías y aquí estaban los nativos Swartz para llevarles a estas cuevas, ¿no? Pero estos nativos posteriormente declararon que se sintieron también utilizados y coaccionados, al igual que le pasó a Moritz. Se dice que la expedición salió de dentro de la cueva, sacaron hasta 4 cajas de madera llenas de piezas antiguas y desde entonces, bueno, pues hay como una especie de silencio que no se sabe muy bien qué es lo que pasó después. Bueno, aquí tenemos otra expedición. Esta expedición la hicieron en el año 2002 Ricardo González y su grupo. También fueron la comunidad Swartz quien los llevó a este lugar y aparte a darles el permiso, porque ya ahora, así como cuando primeramente fueron no hubo necesidad de permisos, pues porque entonces esta zona no estaba guardada por esta comunidad, después sí que para poder entrar en la cueva de los Tallos tienen que dar permiso la comunidad Swartz, porque es la encargada de guardar la cueva. En principio, por ser peruano, Ricardo y algunos de su grupo, pues no les daban el permiso, pues por el enfrentamiento que hubo, la guerra que hubo entre ecuatorianos y peruanos, con muertes por parte de los ecuatorianos. Pero al final, mediante la ayuda del guía con el que primero estuvieron, que se llama Silverio, pues él intercedió para que al final le pudieran dar esta autorización, ya que Silverio apoyó de que eran personas realmente serias, que no iban a dañar para nada y que no tenían nada que ver con aquello que sucedió entonces. Bueno, y entonces, bueno, pues aquí tenemos que Silverio le contó que ellos sabían que en esta cueva había habitantes, unos de gran tamaño, ya que habían encontrado huellas en el suelo, las cuales las habían seguido y les habían metido en unos túneles muy profundos donde hubo un momento en que les faltó el oxígeno y tuvieron que volverse. Estos túneles, les explicó Silverio, que son como un laberinto de altos techos y salas inmensas. Fijaros aquí, como antes, ¿no? Esta entrada con estos ladrillos, como yo llamo, inmensos. Pero fijaros aquí. Aquí el agua les llega hasta por encima de las rodillas en este túnel. Y ahora explico. Hay uno de los túneles, uno de los pasadizos, que se inunda de agua cada cierto tiempo y que por tanto es peligroso porque además no avisa. De repente entra el agua y arrasa, como de hecho una de las personas que entraron en uno de los viajes, bueno, pues murió ahogada por este avalancha de agua, ¿no? Pero cuando fueron el grupo de Ricardo, pues no había agua. Y entonces pudieron entrar. Sí que les cubrió en parte, pero pudieron atravesarlo y llegar a una sala. Silverio les había explicado previo de que aparte de estos gigantes, sabían que había otros habitantes. Ellos los llaman sunkies y son de pequeño tamaño a modo de niños. Entonces, bueno, pues cuando entraron a investigar, ellos querían llegar a la zona donde podían estar estos sunkies. Estos sunkies, para llegar a ellos, sí que había que entrar por este pasadizo que se inundaba, ¿no? Y bueno, aprovecharon ya que no había agua y entraron, ¿no? También decía Silverio, les explicó que había gente, estos seres que habitaban aquí dentro, eran los que cuidaban el tesoro que había y que además especificaron que no convenía tocarlo ni sacarlo, pues podían los humanos que lo hicieran terminar locos. Bueno, leyenda o realidad es lo que le explicaron a el grupo de Ricardo González. Bueno, pues como digo, ellos entraron y vieron, estos serían los sunkies, para que veáis cómo los dibujaron.
sea verdad o no, yo simplemente os estoy dejando información. No los he visto, por lo tanto no puedo decir ni que sí ni que no. Sí que veis que sus manitas tienen 3 deditos y el gordo, ¿vale? Bueno, ¿por qué he puesto este dibujo? Explican que cuando entraron a través de este túnel y llegaron a una sala toda a oscuras, por supuesto, llevaban sus linternas, pero estaban a oscuras porque, sobre todo Ricardo, lo que quería era sentir, a ver qué percibía en esta sala. Y cuando entró aquí, percibió como que, y no solamente él, sino todos los que del grupo entraron y no se lo comentaron hasta la salida, percibieron como que no estaban solos. Y de hecho oían como pasitos, pero claro, estaba todo a oscuras. Ricardo en ese momento sintió que una mano pequeña, como de 3 dedos, le tocaba el brazo y gritó, de manera que al susto todos estos seres que hubieran entrado ahí, como ellos cuentan, pues les oyeron que salieron corriendo. Encendieron la linterna corriendo y vieron a uno de ellos y lo pudieron dibujar. Lo curioso es que cuando salieron de este lugar y se miró la zona de la camisa donde había sido tocado, tenía la huella como de barro de esos 3 deditos. Así es que, bueno, si creemos en su palabra, habrá que creer que estos seres existan, y quien no crea en la palabra de este hombre, pues no se creerá. Pero yo ahí el cuento para que cada uno opinéis lo que consideréis. Fijaros, esta es una sala de gran tamaño y altura, como podéis ver. Vale. Lo llaman Stanley Hall. Es como si fuera un gran auditorio de 300 metros de alto por 50 metros de altura. O sea que fijaros la inmensidad de la sala. Y diréis, bueno, pero esto salió así de la nada, o sea, estaba ya hecho. No, no. Si os fijáis en esta zona del fondo, vamos a ver si sale el ratoncito, si os fijáis en esta zona del fondo, estos cortes, estas líneas, no pueden ser hechos por la naturaleza. Esto está tallado en la piedra. ¿Qué altura no tendrían que tener estos seres para poder hacer este tallado en la piedra? ¿Lo veis? Esto está labrado, esto no es natural. ¿La veis aquí de nuevo? Con los túneles. Esto se quedó a medias en el trabajo, esta parte del fondo. O se tapó, porque hay túneles que están tapiados para que no pueda llegarse a donde den. Esto, sin embargo, sí es natural. Esto forma parte de lo natural de la cueva. Esta parte es natural, como podéis ver, la piedra, la roca está tal cual, las estalactitas y estalagmitas que se juntan, todo está tal cual, pero no hay diferencia entre eso y esto. Esto. Vuelvo a ponéroslo para que lo veáis. Aquí tenéis lo que es natural. Esto es natural. Pero esto es natural. Esto es natural. Pensadlo. Pues este fue el descubrimiento de esta cueva. Está claro que queda mucho por descubrir. Se ha sacado todo el material y todo lo que había ahí abajo que se tenía acceso a ello, claro, porque lo que pueda haber en zonas más profundas, pues a no ser que algún grupo se atreva con máscaras para poder respirar, es decir, con bombonas de oxígeno, ¿no? Porque ya que hay momentos en que ya el oxígeno se pierde, pues habrá que hacerlo de esta manera, o descubrir algunas otras entradas en otros lugares que pudieran dar acceso a ello. Realmente esta cueva es un gran misterio, porque además es una construcción impresionante, como las otras que os he mostrado. Pero, ¿interesa que se sepa? Creo que no. Todo lo que no interesa que se sepa es porque cambiaría la historia en realidad, y porque habría que reconocer que con nosotros, de antiguo, había otros seres que estaban compartiendo el planeta. Y no tengo por qué irme a extraterrestres, si es que alguno no creéis en eso. Pero sí me puedo ir a otras razas, como en la misma Biblia hablaban de Goliat. Como en tantas tradiciones hablan de gigantes. Como en el misma Transilvania, en Rumanía, y en otros lugares,
se han encontrado cementerios de huesos, ahora ya es huesos, claro, de cadáveres de seres inmensos, grandísimos, y están ahí. Y los lugareños hablan de ello. ¿Y por qué los lugareños van a mentir? Si son personas, además, muchos muy ancianos y que se lo han contado sus abuelos y sus abuelos y sus abuelos. ¿Qué sentido tiene que estas personas totalmente inocentes, que no están muchos de ellos para nada en contacto con todo lo que son, o por lo menos los antiguos, claro, en las nuevas tecnologías y la conspiración que hay ahora? No conspiración, conspiranoia, porque en realidad siempre hago una distinción clara entre lo que es el mundo de la conspiración, y eso existe en todos los países porque va ligado a los servicios secretos, a las sociedades secretas, etcétera, y el mundo de lo conspiranoico o lo amarillista, que eso la mayoría, por no decir casi todos los casos, no tienen una base firme, ahí está más ligado a creencias y a engaños que en su momento pues montó una historia y se le ha ido dando veracidad después, y eso al final se ha convertido en verdad, pero en realidad no lo fue desde el principio, ¿no? Pues como otros vídeos que he hecho de, pues, por ejemplo, la Hermandad Blanca, tal y como nos la han contado que no es así, o los comunicados con Néstor Serán, que tampoco es así, y otras tantas historias que podéis encontrar en mi canal, Sola IMSA, en estos vídeos, y que además algunos de ellos, casi todos, lo que es esta parte de Rompiendo Mitos, los hice con Luis de la Caja de Pandora, por lo tanto también podéis entrar a través de la Caja de Pandora y encontraréis estos vídeos. Lo que es los que hice el año pasado, lo que estoy haciendo es cortar la exposición solo, y voy a reeditarlos, voy a sacar vídeos nuevos para que podáis ver solamente la exposición, y de esta manera pues que sean más cortitos y más cómodos para que luego os inciten, ¿no?, a seguir investigando. Pero creo que es importante el que abramos nuestras mentes, el que cada vez seamos más, como siempre digo, librepensadores, y que el concepto de ser un investigador verdadero nos vaya siempre ligado a una apertura de miras y no a nuestras creencias, que es lo que ha pasado siempre y que es lo que nos ha estado limitando hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues con esto ya me despido. Os emplazo para el próximo videoprograma y os mando un abrazo. Chao.